Independiente se complicó, pero absolutamente solo de una manera verdaderamente insólita, y por eso acaba de empatar 1-1 de local en el debut contra el campeón Estudiantes de La Plata, jugando allí en Avellaneda. Señoras y señores, se fue el debut tanto para el vigente campeón del fútbol argentino como para el rojo, y la verdad es que yo creo que Independiente, que se termina complicando solo, que para mí termina perdiendo puntos solo, hoy le pasó exactamente lo que no le debe pasar durante todo este año 2026 y lo que probablemente le ha hecho perder muchos puntos durante el 2025. Independiente, en un primer tiempo en el que realmente había jugado bien, había sido superior a Estudiantes durante, me animo a decir, prácticamente todo el primer tiempo, lo termina perdiendo, o mejor dicho, termina perdiendo puntos, lo termina entregando por 1 minuto y medio de malas decisiones en el complemento, el saque del medio y el empate de Estudiantes y la expulsión de Montiel, que ya nos vamos a meter a hablar de Montiel y de los extremos de Independiente, pero que terminan haciendo que el rojo en el debut del campeonato local empate 1-1 contra un Estudiantes que viene de ser campeón del campeonato, juega con el perchero dorado en la manga derecha, y que verdaderamente Independiente podría haberle ganado y podría haber arrancado el campeonato con el pie derecho. A ver, hay mucho para analizar, claro, porque es la primera fecha del campeonato y porque verdaderamente se han visto cosas positivas en Independiente, que para mí jugó un buen primer tiempo. Jugó un primer tiempo en donde en líneas generales la verdad es que fue superior a Estudiantes, o por lo menos lo hizo sufrir más de lo que Estudiantes hizo sufrir a Independiente. Los extremos, quiero arrancar por los extremos que van a ser importantes en el Independiente versión 2026, en este Independiente de Gustavo Quinteros, porque da la sensación de que van a ser los jugadores a los que Independiente le deposita él, dame algo. Abaldo y Montiel deben ser los jugadores a los que Independiente le deben dar siempre algo. ¿Por qué? Porque son esos jugadores que piden la pelota, porque son esos jugadores que pueden ser determinantes y por los que Independiente debe trabajar en tenerlos 5 puntos para arriba. Si Independiente logra que el proceso y extender a Montiel y Abaldo en un puntaje, en un nivel de 5 puntos para arriba, Independiente por afuera va a tener alternativas que por lo menos pueden generar una sorpresa. A ver, son jugadores con gambetas, son jugadores desequilibrantes, son jugadores que pueden llegar al fondo y que tienen mucha velocidad. También son jugadores, y hay que decirlo, que muchas veces en momentos clave del partido les salta la térmica, tal como le pasó a Montiel en el arranque del segundo tiempo. Creo que iban 3 minutos, 3 minutos y medio, e Independiente había recibido un gol hará 1 minuto y medio en el complemento, y Montiel pega un golazo insólito. Por eso digo que si Independiente está bien y juega como en el primer tiempo y tiene a Abaldo y a Montiel conectados como los tuvo en el primer tiempo, Independiente va a encontrar en los extremos y muchas veces en los déficits de varios de los equipos del fútbol argentino que tienen laterales con más dudas que certezas, un lugar a donde apostar, un lugar a donde buscar atacar, y quizás hasta una jerarquía durante todo el campeonato. Ahora, si el problema está en que Abaldo y Montiel tienen un desempeño, podemos decir, 5 puntos para abajo, o tienen estos momentos en donde se les salta la chaveta, hoy fue Montiel, pero tranquilamente pudo haber sido Abaldo, a Independiente lo va a padecer, y por eso justamente hoy termina perdiendo puntos, repito, después de haber hecho un muy buen primer tiempo. A ver, a Independiente obviamente le falta fútbol, es la primera fecha del campeonato, no es un equipo avasallante, no es un equipo que te pase por arriba, ni mucho menos, pero repito, hoy la verdad que en el primer tiempo se había sentido mucho más cómodo que Estudiantes, y había dado la sensación de que lo había atacado más y lo había atacado mejor. Yo creo que cuando llegue Arias, tal cual lo había sido Mauricio Isla en su momento, en aquel 2022, va a ser una, por lo menos, fortaleza para Independiente, porque va a encontrar en el lateral derecho algo que quizás no le aporta tanto Godoy, que hoy no jugó mal, pero que quizás no viene siendo la jerarquía o la fortaleza o la confianza que le puede llegar a generar el colombiano con otra experiencia que sabemos para adelante puede aportarle por lo menos ancho de banda, que es lo que necesita Independiente por ese sector, para alargarlo a Montiel o para alargarlo a Baldo en caso de que el ex Gimnasia se tire para la derecha. Y quizás lo que le falte también a Independiente sea alguna jerarquía más en la mitad de la cancha. Porque a mí la verdad es que Cedrés es un futbolista que no me disgusta para nada, y el chico que hoy jugó 20 años, tiene surgido en las inferiores de Independiente, para mí es otro de los buenos jugadores o que pueden llegar a aportarle algo. Tal como Millán, la verdad es que son jugadores que muy jóvenes y con mucho por recorrer todavía, tienen margen de crecimiento. Al igual que este Independiente. A ver, repito, si Independiente logra solucionar algunos de los problemas que tiene
que no se le salte la chaveta a los jugadores, que la media sea tirando a 7 positiva, porque la verdad es que lo que le pasó a Independiente en el último semestre fue que todos los jugadores bajaron el nivel y todos los jugadores estuvieron por debajo del 5. Ahora, si Independiente logra mantener a Cabral, a Montiel, a Abaldo, a Cedrés, al propio Ábalos por encima de los 5 puntos, la verdad es que Independiente yo creo puede llegar a ser un equipo que funcione, porque hoy en el primer tiempo, sin demasiado fútbol y sin la regularidad o sin la cantidad de partidos en la espalda, porque fue la primera fecha del campeonato, para que algunas cosas salgan de memoria, Independiente la verdad es que jugó un buen primer tiempo. Y quiero hablar un poquito de lo Mónaco, la confianza que le da lo Mónaco al fondo de Independiente, no solo porque él, cuando está conectado con el partido, anticipa, gana mucho y además en todas sale bien jugando, sino también porque la verdad es que cuando un jugador está bien, cuando un jugador da confianza, se le siente al resto de los compañeros. Y yo creo que a Valdés lo mejora, yo creo que a la mitad de la cancha lo hace por lo menos estar activo, sabiendo que cada vez que lo Mónaco tiene la pelota puede llegar a encontrar un pase entre líneas. Y también es una soltura para Cabral y para Ábalos, que en alguna gentileza de lo Mónaco, en algún pelotazo filtrado o hasta en alguna pelota larga, pueda generar alguna chance de gol, como pasó en el partido de un ratito antes con algún pelotazo largo a Castillo que hizo que Lanús le empiece a ganar 1-0 a San Lorenzo. ¿Cuál fue el problema de Independiente? Primero, que se desconectó en el arranque del segundo tiempo, que el haber logrado ese gol en el momento justo, en el momento clave, en el cierre de un primer tiempo en el que había jugado mejor, no lo pudo extender. Y no solo que no lo pudo extender, se le vino todo abajo en cuestión de 3 minutos y medio. Y eso es lo que debe en gran medida solucionar Independiente, y creo que va a ser el gran problema o el gran factor a tener en cuenta para ver si este Independiente está para pelear algo o para ver si este Independiente sigue siendo el mismo del año pasado. Si Independiente logra empezar a cuidar los partidos, empezar a tener la confianza de que sus jugadores no tengan esta reacción negativa en los momentos claves como la tuvo Montiel en los momentos de trascendencia del partido, cuando te acababan de empatar, Montiel se hace expulsar, y eso es lo que no le debe pasar más a Independiente. Si logra solucionar esto, les digo, inmediatamente va a ser un equipo que juegue mejor y que gane más partidos, porque claro, va a tener otra confianza y cuando los empiece ganando los va a poder aguantar. Ahora, hay que hablar un poco de Estudiantes, no solo porque es el campeón del fútbol argentino, sino porque lo vengo diciendo hace un montón. Estudiantes es un equipo armado y diseñado a medida para este modelo de fútbol argentino que vivimos, porque no es un equipo que te atropelle o que te supere demasiado futbolísticamente hablando. La realidad es que jugó 45 más o menos, porque se dieron 5 de adicional, minutos del complemento con un jugador más, y ni así le pudo generar demasiada superioridad Independiente, porque la verdad es que obviamente Estudiantes ganó mala pelota, ya había empatado el partido, tenía menos que perder, etcétera, 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 pero la verdad es que no fue amplio dominador en el segundo tiempo, aún teniendo un futbolista más. Pero claro, la verdad es que Estudiantes es un equipo al que primero no lo matás nunca, y para matarlo no tenés que cometer prácticamente ningún error. Hoy sí lo cometió Independiente, por eso no le pudo ganar. Y después porque es un equipo inteligente, es un equipo vivo, y como se dice acá en la Argentina, es un equipo bicho, porque en un torneo donde no premia la regularidad, que creo que es lo que Estudiantes casi nunca tienen, no es un equipo regular, no es un equipo constante, y por eso lo vimos 14º en la tabla anual, aún jugando la Copa Libertadores porque fue campeón de la Clausura. Es un equipo que se te mete entre los 8 por la ventana, que se te mete en algún partido que se sintió incómodo en el primer tiempo, te gana un punto porque se hace expulsar un jugador de Independiente, porque entró al segundo tiempo conectado, porque embocó cuando tenía que embocar, y así es como Estudiantes, cuando aparece en el mata-mata, siempre lo tenemos que dar como candidato. Y es un equipo del que creo todos los restantes 29 equipos del fútbol argentino tienen que por lo menos observar algo. ¿Por qué? Porque el fútbol cambió. Y porque el fútbol ya no premia la constancia, ya no premia la regularidad, ya no premia sumar cada fin de semana para ser campeón en una tabla conformada. El fútbol premia aparecer en los momentos difíciles, rascar puntos que parecían perdidos y meterte en unos octavos de final, donde ahí sí tenés que hacerte más fuerte que nunca. Eso es el trabajo y el plan de Estudiantes de La Plata, que lo fue en el 2023 cuando ganó Copa Argentina, que lo fue en el 2024 cuando ganó en la Apertura, que era Copa de la Liga, y como lo fue en el 2025 cuando ganó el Clausura hace algunos meses nada más. Estudiantes es un equipo que para ganarle primero no tenés que cometer errores, y ahora cuando te rascó un puntito anda a sacárselo. La verdad es que Independiente, aún habiéndolo podido ganar sobre el final, claro, se queda con un punto importante porque al fin y al cabo
sacando y analizando solamente lo que es el resultado, se quedó contra un punto, perdón, con un punto contra el campeón del fútbol argentino, habiendo jugado todo el segundo tiempo con uno más, y hasta obviamente lo podría haber perdido. Por eso un punto, como bien dijo Gustavo López cuando terminó la transmisión, en el fútbol cuando no podés ganar, mejor es empatar, y eso es lo que termina siendo Independiente. Quiero hablar de dos cositas puntuales, un elogio y una crítica hacia el formato, hacia el fútbol argentino. La primera, extraordinario el arbitraje en el día de hoy. No solo el árbitro principal del partido, Nazareno Araza, sino los colaboradores hoy manejaron el partido perfecto, ninguna polémica, todas buenas decisiones, no solo por haber acertado, porque se puede acertar o se puede fallar en una fracción de segundos, eso le puede suceder a cualquiera, a ustedes en su trabajo, a mí en el mío y a ellos también, pero la velocidad, la contundencia y al fin y al cabo la jerarquía para llevar el partido hoy fue digno de aplaudir y destacar, por eso lo queríamos destacar. Y la verdad es que quería hablar un poquito también de, bueno, de lo Mónaco, que ya lo mencioné en cuanto a la cuestión futurística y me olvidé de decir lo que quería decir. Hoy salió con alguna molestia. Que el campeonato arranque el 22 de enero es un error de calendario y un error de formato, porque los equipos no tuvieron descanso, los jugadores no tuvieron vacaciones, los planteles no tienen pretemporadas, los cuerpos técnicos no tienen tiempo para trabajar y para armar planteles o equipos que salgan de memoria para la primera fecha del campeonato, y porque obviamente se van a dar lesiones, jugando con este calor, jugando 3 partidos en una misma semana cuando no había competencia antes, sin la posibilidad de hacer una buena pretemporada, sin haber incorporado todos los refuerzos a los planteles. Señores, que el campeonato arranque el 22-23 de enero es un error tremendo del fútbol argentino porque debería tener más espacio para la pretemporada, más espacio para amistosos de prueba y más espacio para el mercado de pases y el armado del plantel, que hoy no lo tiene el fútbol argentino y expone y termina obligando a que los jugadores jueguen a un nivel de alta competencia que todavía por el momento del año y por lo poco que tuvieron de descanso no lo tienen o no lo deberían hacer, porque los jugadores de Estudiantes jugaron hasta el 20 de diciembre aquella Supercopa, Recopa contra Platense en San Nicolás, y hoy ya 20 de enero, un mes después nada más, es como si fuese un parate invernal, ya están arrancando otra vez el campeonato, donde uno diría tiene que estar con la mente fresca y con el cuerpo fresco también, y es imposible meter vacaciones y pretemporada en un solo mes. Señores, Independiente Estudiantes en uno de los primeros grandes partidos, porque la verdad que fue un partido entretenido de ver, de nuestro querido y amado fútbol argentino, terminó 1-1, lo podría haber ganado Independiente y cometió errores que solamente Independiente comete, se auto boicoteó Independiente en la primera fecha del campeonato argentino, y por eso el pincha, el campeón Estudiantes de La Plata, le termina empatando en condición de visitante, uno para Independiente, uno para Estudiantes. Señores, nos reencontramos el domingo con Boca Riestra, luego y al término del partido de la Bombonera.